Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Y el Banco Central de la República Argentina, de preservar el valor de la moneda, tiene dos objetivos más. Estabilidad financiera, así es por lo pronto lo que muestra esta modificación de la Carta Orgánica, y desarrollo económico con equidad social. Aldo Piñanelli, gracias por haber venido. No, al contrario. ¿A quién no le gustaría, no, que tengamos desarrollo económico con equidad social? Nadie lo puede negar. Me parece que este es uno de los temas de la reforma, que el Banco Central en los últimos años fracasó en mantener el valor de la moneda. Argentina es uno de los 3 países en el mundo con más alta inflación real, no la del INDEC. Yo creo que esto ya no admite discusión, creo que ningún argentino piensa que la inflación es la que informa el gobierno a través del INDEC. Entonces, como la ley anterior, que todavía está vigente, digamos, está vigente, porque hay que esperar que se apruebe el proyecto, que seguramente se va a aprobar, no se cumplió, porque decía será objetivo primordial del Banco Central mantener el valor de la moneda. Bueno, mantener el valor de la moneda es que no haya inflación. Fracasó. Otro artículo, que eso sí es lo sustancial que se modifica, es que ya no estará obligado el Banco Central a mantener el 100% de las reservas líquidas del Banco Central igual al dinero circulante, o sea, el dinero que tenemos todos los argentinos en el bolsillo, traduciéndolo al lenguaje normal. O sea, toda la guita que tiene la gente en su bolsillo, los 40 millones de argentinos, algunos tendrán más, otros tendrán menos, el circulante, los billetes de 100 pesos, de 50, de 20, de 10, de 5 y las monedas, y los billetes de 2 pesos, tenían que estar cubiertos con el 100% de las reservas en el Banco Central. Esto tampoco se estaba cumpliendo en los últimos meses. ¿Por qué? Porque Argentina en el último año redujo en un 10-12% sus reservas en dólares y aumentó en un 40% la tenencia de pesos de la gente en el bolsillo. Por supuesto que eso fue parte de la inflación. No es, como dice el Banco Central, que acá no hay inflación por emisión de moneda. No es cierto. Eso es un error de diagnóstico. La inflación en Argentina se debe, primero, a que aumentó muchísimo el gasto público en los últimos años y se financió con emisión monetaria, sin respaldo. Y por otro lado, la falta de inversión, como muy bien dice la presidenta del Banco Central, que acá falta inversión productiva para aumentar la oferta. Eso es un serio problema que tiene la Argentina. Pero con esta Carta Orgánica no solucionamos el problema que vengan inversiones genuinas. Justamente esta nueva Carta Orgánica está diciendo que el directorio del Banco Central será el que establezca de ahora en más cuáles son las reservas óptimas para manejar en la Argentina y se podrá disponer esas reservas para cualquier uso. Cualquier uso en el sentido de cubrir gastos del gobierno nacional, financiar a sectores productivos, financiar obra pública, pagar deuda externa, o sea, amplio espectro. ¿Y cuál, o sea, Aldo, y no, se le pone ningún límite. A eso voy. No hay límite. No hay límite. En este proyecto de ley no hay límites. Se queda al libre albedrío del directorio del Banco Central. La verdad, como usted sabe, bueno, yo fui presidente del Banco Central, primero fui director, después fui vicepresidente y terminé siendo presidente en un momento complicado que fue la crisis del 2002. La verdad que con esta ley no me gustaría integrar, no envidio a los actuales directores del Banco Central manejarse con esta ley, justamente porque no me ponen límites. Al no tener límites, las presiones políticas y de los grupos empresarios y grupos económicos sobre el directorio del Banco Central van a ser muy grandes. Y va a tener que tener mucho poder político, mucho respaldo político y mucha decisión profesional para no liberar reservas que no correspondan. Entonces, primer análisis, ¿es correcto que el Banco Central
se ocupe, aparte de la estabilidad monetaria y de que no haya inflación, de que haya desarrollo económico con equidad social, y es correcto, por supuesto que es correcto. Hay muchos países que en su carta orgánica dicen eso. O sea, por ese lado se podrá discutir un poco más, un poco menos, pero bueno, ampliar el objetivo del Banco Central no parece alocado. ¿Era correcto, como estaba en la ley, mantener el 100% de las reservas en relación a la base monetaria? Ahí tampoco ningún país del mundo tiene eso, salvo que sea una convertibilidad. O sea, en general no es así. Problema de la Argentina, ¿por qué dejamos en el 2002 ese artículo? Que fue un capricho. Yo era presidente del Banco Central en el 2002. Y el ministro era Jorge Remes, ministro de Economía, y Duhalde, presidente de la Nación. Nosotros mismos del Banco Central le pedimos que dejaran ese artículo. Muchos me decían, pero te vas a limitar, es lo que quiero. Tener límites, porque en la crisis, si encima que estamos en crisis, corralito, cierre de banco, devaluación, 55% de pobreza, 2,5 millones de desocupados. Si encima de eso yo no le doy un valor a la moneda, que la poca plata que recibe la gente se la hago devaluar día a día, la situación va a ser peor. Entonces, así nos venían los lobbies, las presiones políticas, los gobernadores, los intendentes, los sindicalistas, los empresarios, los políticos, los dirigentes, en su conjunto a pedir plata. Cosa que ocurría, no es que no venían, se presionaba sobre el Banco Central. Pero nosotros, como teníamos ese artículo, nos hacíamos fuerte y no respondíamos a esos pedidos. Así me costó la salud y muchas cosas más. Pero lo logramos, salimos de la crisis y demás. Entonces, en algún momento había que sacar esta cláusula del 100% de reserva. Ahora, me parece que se aprovecha que había que hacer estos cambios en la Carta Orgánica para no poner ningún límite, ningún contralor sobre el manejo de las reservas, porque las reservas, que queden claro, no son propiedad del Banco Central, no son propiedad del Gobierno Nacional. Ellos son, la ley establece que son los administradores de la reserva. La reserva pertenece a los 40 millones de argentinos. Al Estado, y el que pueblo, somos todos, ¿no? El Estado, la nación. Claro, exacto. El conjunto del pueblo de la nación argentina es el propietario de los 45.000 millones de dólares que hoy tiene el Banco Central. No es ni del gobierno ni del Banco Central. El pueblo vota y elige a quien va a administrar eso. No sé si está claro, perfecto, pero esto tiene que quedar claro. Entonces hay que dar respuesta y hay que brindar informes. Esta nueva ley no obliga al Banco Central a informar, salvo una vez por año un pequeño informe ante el Congreso de la Nación. ¿Cómo es esto? Ahora, resulta que los propios miembros del gobierno y del Banco Central dicen, no, pero nosotros vamos a informar igual. No, tiene que decir la ley lo que tienen que hacer, porque si no, esto es como la ley penal. Saquemos la pena de 25 años de cadena perpetua para el homicida, porque el homicida seguramente me va a decir, yo no voy a matar, pero tiene que preverse en caso que ocurra cómo actúa la ley. Acá esto es una carta abierta, una ley que no tiene ningún tipo de sanciones si el directorio del Banco Central se equivoca y si el directorio del Banco Central no informa, porque la ley le permite hacerlo. Claro. Entonces, estas cosas no se han discutido, creo que hay que discutirlas. La ley, la reforma de la Carta Orgánica tiene sus cosas buenas, es como todo proyecto, cada uno tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero creo que lo que no admite discusión para los argentinos comunes como somos nosotros, yo en su momento fui presidente del Banco Central, pero ahora soy un ciudadano común que toma el colectivo, que toma el subte, que va en auto a ver a sus clientes, que padece los problemas de cualquier ser humano. Y nosotros, los argentinos, tenemos derecho a sancionar a los que no administran bien las reservas y a los que no ponen límites. O sea, Aldo, con esto hay riesgo, entonces, deduzco dentro de lo didáctico que es que el gobierno se puede financiar con las reservas del Banco Central, es que para la obra pública. Muchachos, se hizo para eso esta reforma, es lo que dice. Dice exactamente eso. ¿Por qué? Porque estas reservas podrán ser disponibles a partir de la base que fije el directorio del Banco Central, que no sabemos cuál va a ser. Supongamos, ¿no? Un ejemplo, hoy son 46.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. El circulante son 52.000 millones de dólares, el dinero que está circulando. O sea que están 6.000 millones de dólares abajo. Por eso dicen, bueno, saquemos la restricción. Muy bien, sacamos la restricción.
Supongamos que el Banco Central anuncia, después que se aprueba la ley, si es que lo anuncia, espero que lo haga, porque no está obligado a hacerlo, pero espero que lo haga, que diga, bueno, las reservas mínimas que va a tener el Banco Central son 30.000 millones de dólares. Eso es lo que vamos a tener, aunque el circulante sea de 52.000. Muy bien, automáticamente le sobra 16.000 millones de dólares. Claro. Esos 16.000 millones de dólares, de acuerdo a esta ley, lo puede utilizar primero para pagar las deudas con organismos multilaterales, Banco Mundial, Banco de Desarrollo. Organismos bilaterales, el Club de París, que antes no estaba contemplado, ahora está contemplado. Pero aparte, esas reservas se pueden constituir con activos del gobierno nacional, con fideicomisos de obra pública, con préstamos al sector productivo y para el consumo. Entonces, esos 16.000 millones de dólares van a ser utilizados no solo para pagar la deuda externa, sino para financiar el gasto público o financiar a sectores productivos, que en realidad ese rol de financiar al sector productivo, de préstamos para la vivienda o lo que fuese, tendría que ser a través de la banca comercial, a través de un banco de desarrollo, a través de un banco hipotecario que funcione para la gente que lo necesita y no para lo que más tienen, porque hoy tenemos un banco hipotecario. Mis padres, yo nací en 1950 en Lanús, se hicieron su primer casita, que todavía está y vive mi hermana, en el centro de Lanús, con un préstamo de banco hipotecario. La construyeron ellos los fines de semana, como hacían los italianos, ¿no?, que venían para acá con sus propias manos. Yo me compré mi primer casita en el año 1972 con un crédito del banco hipotecario. Vaya hoy usted a sacar un crédito al banco hipotecario, vaya, cualquier pobre, cualquier laburante, no lo consigue. ¿Sabe una cosa? Ni lo dejan entrar a veces a un obrero, a un trabajador, porque va mal vestido. Disculpe que sea duro, pero estas cosas son reales y sé que la gente que me está escuchando sabe que es verdad. Nosotros hemos usado los fondos de los jubilados en los últimos años para financiar muchas cosas. Bueno, el 80% de los jubilados de la Argentina cobran el mínimo. Y esto huelgan las palabras. Entonces, estamos utilizando dinero que podríamos mejorar el ingreso de los jubilados para otros fines. Esta ley es similar a cuando se estatizaron los fondos de las AFJP. Claro. Más allá que uno esté o no de acuerdo con la estrategia, me parece que en la implementación y en los límites y en el contralor está la falla de todo esto. Gracias, Aldo Piñanelli. No, al contrario. Pausa. La energía te acompaña siempre. Edenor. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley D511. La misma suspende los juicios contra fábricas recuperadas y actualmente gestionadas por cooperativas de trabajo. Así, el gobierno provincial transferirá los bienes expropiados a favor de las cooperativas a cambio del pago